¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, familia de Cielos Abiertos? Pues estamos un miércoles más. Y bueno, pues parece que estamos próximos a regresar a lo que es la nueva normalidad. Este lunes acaba de pasar, de esta semana, ya muchos comercios regresaron. Hay ideas encontradas, hay quienes piensan que es muy pronto para reactivar todo, que puede volver a haber contagios. Hay aquellos que están pues esperanzados en que ya era tiempo de reactivar muchas de las actividades. Y bueno, lo que nos toca a nosotros es, número uno, esperar. ¿Qué nos dice el lugar donde nos reunimos, el hotel? Nosotros dependemos un poquito de las directivas que vayan a tomar ellos. Yo estoy en espera en estos días. Posiblemente para cuando veas este video ya tuve una plática con el encargado, pero estamos esperando a ver qué nos dicen. Por un lado en el hotel, por otro lado exponerlo a nuestras autoridades en la red de amistad y ver cuál es el mejor consejo, y pues en base a eso y al consejo que sintamos de parte del Señor también, estaremos tal vez pronto abriendo, pero tal vez esperamos un par de semanas más para dejar que todo se acentúe. No queremos abrir y después tener que volver a cerrar junto con todos. Queremos regresar para regresar bien. Entonces, estate orando para que Dios nos dé sabiduría, nos oriente y sobre todo oriente a nuestras autoridades gubernamentales para que puedan llevar este proceso de los famosos semáforos en orden. Y bueno, eso fue un breve anuncio, ¿verdad? Estamos aquí en el estudio de Últimos Tiempos. Hoy vamos a introducirnos un poquito a lo que es el anticristo. Van a ser tal vez dos sesiones de este tema, porque es hablar del anticristo como figura y hablar de lo que va a ocurrir alrededor de él o lo que viene con él, porque es todo un movimiento, no solo es la aparición de un hombre, es todo un movimiento que comienza con 3 años y medio de falsa paz, de una seguridad aparente, de una reestructuración de cosas en el mundo. Aún este tiempo para el creyente, quien está preparado en la Escritura, quien está preparado en este tema, no va a ser tomado tan fácilmente como engañado si estás preparado. Inmediatamente el ver la aparente paz, el ver el tratado de paz con Israel, el ver que Israel regresa a reconstruir un tercer templo y reabren los sacrificios bajo el apoyo de un gobierno, esa es una señal que tú y yo tenemos que ver y decir, aquí está ya el gobierno del anticristo, aun cuando tal vez no veamos el personaje como tal, porque va a ser un personaje que va a estar en medio de varios gobernadores importantes. Él va a surgir de pronto, ¿ok? Pero el anticristo, muchos han hablado de él, incluso hay películas, series. Yo me acuerdo de niño, todas las de la profecía y Demian Thorne, y toda esta película, ¿verdad? De cómo un niño nacía y tenía 3 seises, y había simbología cristiana ahí, obviamente. Y fue un tiempo en que el cine explotaba temas como el de la profecía del anticristo, como el de el exorcismo, temas que tienen una verdad espiritual, pero que obviamente es cambiada y es hollywoodizada, ¿verdad? Y muchos piensan que el anticristo no va a venir como tal un personaje. Hay varias posturas, me gustaría comenzar hablando de eso. Hay una postura que habla que el anticristo es un espíritu y no una persona, es decir, es una actitud que va a venir sobre el mundo entero de negar a Jesús. Su nombre lo dice, anticristo. Una cosa son falsos cristos y otra cosa es el anticristo. No confundamos tampoco también eso. Anticristo habla de alguien que está en contra del ungido, en contra de Cristo y de todo lo que se ha establecido. Y va en contra, ahorita vamos a ver lo que la palabra dice,
pero va en contra de, básicamente, pues de Jesús y de la adoración dada a Cristo. Pero esa postura dice que es un espíritu. Esta postura nos dice que en los últimos tiempos la gente cada vez va a ser más, va a rechazar a Jesús, va a tomar una postura más atea, tal vez una postura anti Dios. Y bueno, lo estamos viendo, pero sí va a ser una persona, no es solo una idea, no solo es una forma de pensar, una filosofía o un espíritu. Sí hay una persona que encarna a este personaje que la Escritura nos dice, y es un personaje tremendo, es un personaje terrible, es un personaje muy importante, y no confundir también por ahí, cuando hicimos el del bosquejo general, me preguntaba una persona, puso en el comentario, que si el anticristo y el diablo eran el mismo, y no son el mismo. Es decir, Satanás existe desde el principio, pero el anticristo va a ser un ser humano que va a ser poseído por toda esta obra de Satanás y que va a ejercer con su voluntad, va a ejercer este dominio, se le va a dar poder y autoridad. Hay una postura, ¿verdad?, también que nos dice que Satanás pues va a entrar a él. Es muy posible y muy creíble, pero si es una persona que rinde su voluntad en algún punto de su vida, rinde su voluntad a Satanás y a los planes de Satanás totalmente, para ganar poder, para ganar pues toda una serie de situaciones. Pero vamos a ver varios versículos. Vamos a 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses es uno de los capítulos que no son de Apocalipsis, donde el apóstol Pablo menciona a este personaje. 2 de Tesalonicenses. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, estando del día del Señor. Había una corriente que le estaba diciendo a las iglesias que el día del Señor ya había sido, y Pablo está diciendo, hey, no sean movidos de su modo de pensar, ustedes han sido enseñados. Esto nos muestra que el mensaje de fin de los tiempos fue enseñado a las iglesias, tenemos vestigios de ellos en las cartas, y fue enseñado y ellos estaban instruidos. Y dice, no se muevan de su manera de pensar, dice que nadie los engañe, porque la venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, de eso hablamos la semana pasada, y sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está increíble. Haciéndose pasar por Dios. Esta es una persona, dice aquí la Escritura, que es un hombre de pecado. Fíjate cómo lo describe. Es hombre de pecado, hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El hijo de pecado, wow, qué título. Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Jesús es el Cristo, el ungido. Ahora fíjate lo que dice en Daniel 11:36, dice, y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Está hablando del anticristo. Daniel, entre las visiones que tuvo, fueron del anticristo, muchas de ellas, y habla de toda la obra que va a hacer el anticristo. Por eso
Vamos a tomarnos dos sesiones, porque en una me gustaría resumirlo de una manera un poco más como plática, y ya en otro ver varios versículos, capítulos de la Escritura, básicamente leer la Escritura acerca de esto. Pero en el primero vemos que es un nombre que se manifiesta contra toda impiedad, perdón, contra todo aquello que es llamado objeto de culto o Dios. El anticristo, dentro de su tarea, dentro de lo que él va a hacer, si lo podemos ver en Apocalipsis, habla de un hombre que va a ser un gobernante, que va a llevar al mundo a un periodo de paz, de tranquilidad, que él mismo va a ser herido. La visión que tiene Juan dice que esta bestia es herida en una de sus cabezas, pero se sana y el mundo entero se maravilla. Y este anticristo va a sufrir un atentado. Me acuerdo también, por ejemplo, la historia siempre ha querido encontrar al anticristo a lo largo de las épocas. Y cuando yo recuerdo Juan Pablo II, cuando fue herido de muerte pero sanó, muchos tomaron ese versículo diciendo, él es un gobernante, es el papa, tiene influencia, tiene que ser él. Y obviamente no se trataba de el pobre hombre, ¿verdad? Él ya falleció y todo, pero siempre el hombre está tratando de ver al anticristo. De hecho, hay figuras a lo largo de la historia que encajan en su 90%, vamos a decirlo, con las actividades, con la figura, con el carácter, con el temperamento del anticristo. Tenemos a el emperador Tito, a Vespasiano, tenemos a Domiciano, tenemos a César Augusto, tenemos, por ejemplo, a Hitler, tenemos a Calígula, tenemos a Nerón. Varios, ¿verdad?, de los que fueron emperadores figuraban, porque cada emperador nuevo era una persecución más y más encarnizada contra el cristiano, y muchos de los cristianos de su tiempo pensaban que estaban viviendo lo que era la gran tribulación. Sin embargo, sí vivieron una fuerte tribulación, pero era una sombra y figura de lo que va a venir en los últimos tiempos. Hitler, por ejemplo, con todo lo que fue esta persecución a los judíos, ¿verdad? Y el poder político que llegó a obtener, y el carisma que tenía, y la forma en la que engañaba a la gente con palabras, con discursos, con autoridad. Era una autoridad que la gente no entendía. Y muchos han pensado a lo largo de la historia también, antes de que viniera Jesucristo, algunos que ya estaban conociendo el libro de Daniel y de alguna manera inquiriendo los tiempos, cuando se levantó Antíoco IV, ¿verdad?, que fue un gobernador que hizo algo parecido a la gran abominación. Él sacrificó un marrano en el altar de los judíos como una forma de burla y de contienda, y muchos pensaron que eso era la gran abominación de la que habla Daniel. Pero siempre ha habido esta fascinación de la gente por encuadrar. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que yo siento que cuando venga el que realmente es, no lo van a entender, porque lo quieren ver ya en su parte dominante. Pero cuando él viene, él viene con una falsa paz, viene con dos caretas, viene con la falsa, con la de paz, con la de tranquilidad. Y básicamente es una perfecta expresión del pecado. Le dicen el hombre de pecado, no por nada, sino el pecado es así. El pecado viene con una doble careta, una careta de que te va a gustar, de que vas a estar satisfecho, de que va a haber paz y tranquilidad, pero luego viene lo que es la culpa, lo que es la muerte que el pecado trae, lo que es la destrucción. Entonces, cuando vemos aquí en Tesalonicenses, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Dice, ¿no se acuerdan cuando yo estaba todavía con ustedes? Les decía esto. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un tiempo donde Él se va a manifestar, y hay alguien que lo está deteniendo. Hay diversas posturas de este versículo. Las más famosas son que
la postura que dice que todo lo que es el proceso de la gran tribulación no lo va a vivir la iglesia. Dice que cuando la iglesia es arrebatada por Cristo, la iglesia, la actividad de la iglesia en la tierra era lo que detenía que el anticristo se manifestara. Entonces, al ser arrebatada la iglesia, el anticristo se manifiesta y empieza una persecución contra el pueblo de Dios. Esa es una postura. Otra postura dice que el Espíritu Santo va a ser quitado. No hay mucho realmente fundamento para esta postura. Sin embargo, es una de las que más me acuerdo que yo escuchaba cuando estaba más joven en la fe, que el Espíritu Santo iba a ser quitado y el Espíritu Santo detenía la actividad del anticristo. Y está esta postura que es en la que un poquito tal vez a veces, por lo que leo, es un poco más fácil de inclinarse, que habla de la restricción de Dios, es decir, que Dios en su voluntad está restringiendo y va a llegar un momento donde Él va a decir, dejo de restringir la manifestación del anticristo e incluso les cedo poder y les cedo autoridad para que se manifieste. En esta última postura es la que abraza más los grupos que creen que la iglesia va a estar a través de la gran tribulación. Acuérdate que una gran postura dice que es solo el pueblo judío y ahí comienza de nuevo la última semana y se quita la pausa porque la iglesia es quitada. Y otro es que la iglesia y el pueblo judío ambos van a participar de esta gran tribulación completa, y hay quienes creen que la iglesia es arrebatada en inicios de la gran tribulación o en el primer periodo, dentro de los primeros 3 años y medio, y no viven todo lo que va a pasar. Pero lo que es cierto es que hay una restricción y hay un tiempo en el que se va a manifestar, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escucha esto, va a tener una autoridad dada por Satanás, va a tener poder, señales y prodigios mentirosos. Una preocupación que yo como pastor tengo es que la generación en la que vivimos de cristianos anhelan tanto las señales y los prodigios que cuando aparezca el anticristo, muchas de los que son parte de la iglesia que no han entendido que señales y prodigios son buenos, son importantes y los amamos, pero que no son el sello de aprobación de que Dios está con alguien, porque este anticristo va a ser de lo que va a poder jactarse, va a poder hacer incluso llover fuego del cielo, dice en otra parte. Fíjate lo que dice en el 10, con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Es decir, aquellos que no han creído en la verdad, aquellos que su corazón ama la mentira, que su corazón está lejos de Dios y lejos de la verdad de Dios, van a ser presas fáciles para cuando se manifieste el Señor. Sin embargo, pensaría que estamos hablando de gente del mundo, y claro que el mundo está lleno de gente así, pero también hablamos de gente dentro de la iglesia que no profundiza en la verdad, sino que ve la iglesia como un deleite, ve la iglesia como una forma de obtener su bienestar. Y la iglesia y la vida en Cristo no es esto. Entonces, conforme más tenemos este carácter en los hombres de los últimos tiempos, más vamos a ser, va a ser fácil que sean arrastrados cuando se manifieste este inicuo, a quien el Señor matará, dice, con el espíritu de su boca. El Señor le va a dar autoridad, pero el Señor mismo vendrá en su venida a terminar con su obra, con su reino, a terminar con el gobierno que Él levantó durante este periodo de 7 años, y va a ponerle freno cuando esté la persecución más fuerte hacia el pueblo de Dios, cuando la iglesia
si la iglesia ha permanecido en la persecución y el pueblo judío estén siendo más y más perseguidos, va a venir el Señor y va a rescatar y va a hacerle frente a este hijo de perdición, a este Satanás. Y fíjate cómo lo describió, ¿verdad? Ustedes saben que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un tiempo de manifestación. Me acuerdo que una persona me decía, ¿es posible matar al anticristo? Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Sobre todo cuando eres niño. ¿Es posible matar al anticristo? ¿Es posible orar para que no se manifieste? No, mi amado, Él se va a manifestar. Está escrito, está dicho. No podemos orar para que Él no se manifieste, ni orar para que Él no tome su autoridad. Es parte del plan de Dios. Lo que podemos hacer es orar para estar listos nosotros como iglesia y la iglesia alrededor nuestra generación y las generaciones que vienen delante de nosotros, perdón, para que estén listos ante la manifestación de este anticristo. Fíjate, en Daniel 7, del 7 al 8, está describiendo una visión y dice, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como ojos de un hombre y una boca que hablaba mucha arrogancia. Esta es una de las visiones que tiene Daniel, y cada bestia representaba un reino. Dice, se levantó una diferente, pero en medio de esta se levantó uno y es una arrogancia. Habla de una de las características del anticristo, va a ser esa arrogancia de Satanás con la que va a gobernar. Y recordemos que él viene y empieza a poner paz. Para resumirte un poquito ya lo que es la actividad del anticristo, es un hombre que va a estar en un gobierno mundial. Mucha gente siempre ha pensado por muchas razones que va a ser una persona tal vez del bloque europeo. Cuando el bloque europeo se comenzó a formar, muchos decían, ya viene este tiempo, ya se está formando un gobierno, se va a formar este gobierno y este gobierno va a lograr poner paz en el conflicto de Medio Oriente, va a darle a los judíos el regreso a Jerusalén, a su tierra, y el poder hacer un tercer templo. En medio de eso va a poner paz en las naciones y va a levantar 2 sistemas, uno religioso y uno económico, que van a girar y depender alrededor de él. Esto le llaman lo que es la Babilonia económica y la Babilonia espiritual, un gobierno babilónico. Hay posturas que dicen que se va a restaurar literalmente una ciudad y se le va a volver a llamar Babilonia, y desde ahí va a haber un gobierno. Pero hablamos también de este gobierno que va con los principios del anticristo, principios en contra de la obra de Dios, principios, lo vemos ahorita con la ideología de género, lo vemos ahorita con el matrimonio igualitario, lo vemos ahorita con el aborto. Todos estos movimientos van a ser abrazados, y aún posiblemente cosas que ahorita ni siquiera alcanzamos a percibir como posibles van a ocurrir. Algunos de los que estudian estos temas más profundo y conforme todo lo que la inmoralidad sexual que se ve, dice que incluso algo de lo que va a ser característico es que la pedofilia, el abuso al menor, va a ser legalizado y va a ser bien visto en este nivel ya de perversión. Va a ser un nivel donde las naciones van a estar en una perversión increíble, y el anticristo con su gobierno va a darle al mundo una paz, y el mundo va a tener esta paz, y la iglesia tiene que estar lista para pregonar verdadera justicia en medio de eso. Y entonces la iglesia va a ser un objeto de vituperio, porque van a vernos, la persecución va a ser por no prestarnos a esta ideología. Este anticristo va a tomar un sistema de gobierno
de tal manera económico, y es cuando aparece el famoso 666, ¿verdad? Del que habla la Escritura, que es un número en el cual debemos de tener sabiduría para interpretarlo, y es un número de hombre. Y algunos hablan mucho del 666 en ciertas formas. Yo no me voy a meter a polemizar ciertos puntos. El 666 habla de la humanidad y de la imperfección y del sistema humano y del pensamiento humanista a su máxima expresión. Y este es pensamiento humanista que rechaza la obra de Dios en nosotros, rechaza el que Dios esté, el que Dios sea un diseñador, el que Dios sea un creador, el que dependamos de Dios, y es un movimiento que exalta al humanismo y que hay una idolatría al mismo hombre, al yo. Y tenemos en la Escritura que dice que no se va a poder comprar ni vender. Va a llegar el punto donde si tú no usas la marca de la bestia, del anticristo, no vas a poder comprar ni vender. Va a haber un sistema ahí económico, y esto va a pasar a la mitad de los 3 años y medio. Él le voltea la cara a Israel, hace cesar el sacrificio, hace una abominación, y empieza una persecución en contra, ya muy, muy fuerte, en contra de la iglesia y en contra del pueblo de Israel. En este tiempo, la persecución va a comenzar, volvemos a lo mismo, con un factor económico. No vas a poder comprar ni vender. La iglesia que no se someta al gobierno del anticristo no va a poder participar básicamente de nada, no va a existir socialmente, no vas a figurar entre las personas, porque no vas a poder comprar ni vender. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero oye, tú dices, pues no compro y no vendo. ¿Qué me puede pasar? Imagínate ese momento donde tú necesitas llevar comida a tu casa y teniendo dinero no puedes comprar, porque no se te vende, porque no te has marcado con la marca que el anticristo está poniendo, porque no te has prestado a la filosofía de este mundo. Es ahí donde muchos creyentes van a cumplirse esta última parte de la gran apostasía, donde van a decir, ¿sabes qué? Yo necesito mi vida, yo necesito comprar, vender. Dios para mí no es tan importante. Soy cristiano y está muy bonito todo, pero ahorita que ya que se puso así la cosa, pues necesito darle de comer a mis hijos, necesito esto, y no van a pagar el precio por el evangelio. Mamás y papás que van a tener hijos recién nacidos, que no van a poder comprarle su leche de fórmula, sus medicinas a sus hijos, y van a morir sus hijos. O solamente que Dios haga un milagro y los sane y traiga la comida, y en algunos casos lo hará, pero habrá otros casos donde los niños van a morir. Va a haber casos donde el enfermo, por mantenerse firme en su fe, va a dejar de recibir sus quimioterapias, a este hombre o mujer que tenga cáncer, porque la salud va a ser dada por el gobierno del anticristo. Y entonces vas a ceder y se te van a quitar tus propiedades y vas a vivir una persecución económica y una presión económica donde básicamente te están borrando por mantenerte firme en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? La tristeza es que la mayoría de nosotros no necesitamos tanta presión para empezar a negar a Cristo. Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo donde Dios ha estado purificando la iglesia, y muchos han permanecido, pero también muchos se han apagado. Donde muchos sus fuerzas y su enfoque ha dejado de estar en Cristo. Eso es un ensayo pequeñito, así muy mínimo de lo que pudiera llegar a pasar en aquel entonces. Yo te pregunto, iglesia, si tú estás lista para no ser parte de un movimiento mundial que va a honrar a un hombre que va a estar en contra de Dios y de Cristo, y se va a sentar en el trono de Cristo haciéndose pasar por Jesús, estando en contra de Cristo. Si nosotros somos capaces de negar eso y de sufrir el oprobio, y la única manera es que desde hoy empecemos a negarnos a nosotros mismos.
Empecemos a ser fieles en la oración, en el ayuno, en las disciplinas de la autonegación, en las disciplinas que derrumban nuestra carne para que no podamos caer en esta presión, en esta tentación de decir, ok, me entrego a la perdición porque yo necesito seguir con mis deleites. Necesito seguir con lo básico, con lo esencial. Una iglesia que no tiene a Cristo como el todo y que para nosotros sea una realidad cuando decimos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero si no es una realidad eso en nuestra vida, seremos arrastrados por la presión. Algunos en los primeros 3 años y medio por el carisma de este hombre. Pero hay incluso aquellos que van a sobrevivir a esa parte, pero ya al momento de la presión y de la persecución. Yo quiero ser encontrado en ese tiempo como un hombre que soporta el oprobio, como un hombre que soporta la persecución. Ojalá y mi carácter me garantizara eso, pero ¿sabes qué? Yo todos los días tengo que estar caminando y diciendo al Señor, ayúdame. Porque el pecado diario de nuestras vidas también es una manifestación que debe de preocuparnos, porque si no nos podemos negar a pequeñas tentaciones diarias que nos hace pensar que podremos soportar el torrente de presión y persecución que va a salir de esta persona, de este anticristo. Implacable, un hombre de pecado. Yo te invito a que meditemos cómo está nuestro corazón para una prueba de ese calibre, de ese tamaño. Yo te invito a que estés leyendo y busques, pongas a leer el libro de Daniel completo y cuando llegues a las visiones de Daniel pongas atención. También cuando que estés leyendo la escritura, el libro de Apocalipsis, la próxima semana ya vamos a leer más versículos, ya con el contexto de lo que dije, para que vayas como que cuando vayas viendo la escritura, dices, es esto, este es el tiempo de paz, este es el tiempo donde le engaña, este es el tiempo donde se levanta con poder, con autoridad, etcétera. Pero vamos a ver cómo lo describe la escritura en nuestra próxima sesión de estudio. Entonces te invito a que tengas a la mano tu Biblia o un par de Biblias con Apocalipsis, con Daniel y Tesalonicenses separado para hablar con versículos acerca de lo que va a hacer este periodo con este personaje. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Si es que aún no regresamos, si regresamos antes de la próxima semana, seguramente lo vas a saber, se te va a anunciar y nos estaremos viendo entonces aquí ya en vivo con ustedes aquí en medio de este tiempo. Dios te bendiga, nos vemos en cualquiera de los dos formatos. Esperemos lo que Dios nos haga sentir y guiar para esta decisión que viene. Dios los bendiga y nos vemos el domingo todavía en video. Eso es un hecho, este domingo nos vemos todavía en video. Si se reabren las reuniones, todavía no sería este domingo, también se te estaría avisando cuándo. Entonces, este domingo nos vemos aquí en video también en la reunión del domingo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.